Vale, pues nada, vamos a comenzar con la lectura del profeta Jonás. En primer lugar, ¿quién fue? ¿Quién fue Jonás? Dentro de la colección de los libros proféticos, Jonás es posiblemente el más singular. De hecho, el mismo Cristo lo cita y está recogido en los 3 evangelios sinópticos. No se os dará más signo que el signo de Jonás. Y lo podemos encontrar en los sinópticos, en Marcos 8:12, en Mateo 12:39 y 41 y en Lucas 11:29-32. Se convirtió lógicamente y muy rápidamente en un motivo teológico y artístico a la vez. De hecho, la imagen que he elegido es la del profeta Jonás en la Capilla Sistina del Vaticano. Y enseguida el pez fue dibujado en forma de ballena y demás. Pero lo que es más bonito de este libro y la llamada de este libro es que es un libro que está escrito después, de forma posterior, al destierro de Babilonia, y es un gran ejemplo de arte narrativo. Jonás es el profeta que llama a la conversión de los ninivitas, y está escrito en un mensaje sencillo pero esencial, lleno de matices. Y el libro de Jonás presenta al Dios de Israel como un Dios profundamente compasivo y misericordioso. Sabemos que nuestra fe es una fe que se va presentando Dios de una forma gradual en medio de la historia, llegando a algunos incluso a afirmar que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el del Nuevo Testamento, pero es ese Dios que se va revelando poco a poco en el pueblo de Israel, y lo veremos lógicamente en el libro de Jonás. La misión de Jonás tiene éxito y lógicamente se produce la conversión de los ninivitas. Si alguien esperaba lo contrario, aquí tiene el spoiler. Jonás viene también a contrarrestar esa tendencia enraizada que dividía el mundo entre Israel y los demás pueblos, y se valora positivamente al primer grupo y negativamente al segundo grupo. Jonás y los suyos quieren un mundo en el que el bien y el mal estén claramente definidos y evidentemente los buenos y los malos perfectamente identificados, con premio y castigo preparados para unos y para otros. Y el Señor debería adaptarse y conformarse a ese esquema, pero el relato no dice lo mismo. El relato de Jonás, el relato que Dios tiene preparado, no es el que Jonás quiere, sino el que Dios desea. Por lo tanto, vamos a comenzar con la lectura del libro de Jonás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inspira, sostén y acompaña nuestras obras, Señor, para que todo nuestro trabajo empiece siempre en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para la lectura del libro de Jonás he elegido, como hago siempre, la Biblia de la Conferencia Episcopal Española en español, lógicamente. Profecía de Jonás. Misión del profeta y rebeldía. Capítulo 1. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amilai, en estos términos: Ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que había en el barco,
para aliviar la carga. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se le acercó y le dijo: «¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios, quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos». Se dijeron unos a otros: «Echemos a suertes para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia». Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: «Dinos quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido, de qué se trata, de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres». Jonás les respondió: «Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme». Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron: «¿Por qué has hecho eso?». Pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron: «¿Qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar?». Pues la tormenta reciaba por momentos. Jonás les respondió: «Agarradme, echadme al mar y se calmará. Bien sé que soy el culpable de que os haya sobrevenido esta tormenta». Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Entonces rezaron así al Señor: «Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre, no nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta». Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Capítulo 2. Jonás tragado por un gran pez. El Señor envió un gran pez para que se tragase a Jonás, y allí estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días con sus 3 noches. Jonás suplicó al Señor su Dios desde el vientre del pez: «Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Me arrojaste a las profundidades de alta mar. Las corrientes me rodeaban, todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. Me dije: expulsado de tu presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada?». El agua me llegaba hasta el cuello, el abismo me envolvía, las algas cubrían mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, el cerrojo de la tierra se cerraba para siempre tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me sacaste vivo de la fosa. Cuando ya desfallecía mi ánimo, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada. Los que sirven a ídolos vanos abandonan a los que ama, al que los ama. Pero yo te daré gracias, te ofreceré un sacrificio, cumpliré mi promesa. La salvación viene del Señor. Y el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás en tierra firme. Capítulo 3. Penitencia de los ninivitas y perdón de Dios. El Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás. Le dijo así: «Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré». Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: «Dentro de 40 días Nínive será arrasada». Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: «Que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violencia y de su ira y no nos destruirá?» Vio Dios su comportamiento,
como habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Capítulo 4. Enfado del profeta y reproche divino. Jonás se disgustó y se indignó profundamente, y rezó al Señor en estos términos: ¿No lo decía yo, Señor, cuando estaba en mi tierra? Por eso intenté escapar a Tarsis, pues bien sé que eres un Dios bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del mal. Así que, Señor, toma mi vida, pues vale más morir que vivir. Dios le contestó: ¿Por qué tienes ese disgusto tan grande? Salió Jonás de la ciudad y se instaló al oriente. Armó una choza y se quedó allí, a su sombra, hasta ver qué pasaba con la ciudad. Dios hizo que una planta de ricino surgiera por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y librarlo de su disgusto. Jonás se alegró y se animó mucho con el ricino, pero Dios hizo que al día siguiente, al rayar el alba, un gusano atacase al ricino, que se secó. Cuando salió el sol, hizo Dios que soplase un recio viento solano. El sol pegaba en la cabeza de Jonás, que desfallecía y deseaba la muerte. Más vale morir que vivir, decía. Dios dijo entonces a Jonás: ¿Por qué tienes ese disgusto tan grande por lo del ricino? Él contestó: Sí, tengo un disgusto de muerte. Dios repuso: Tú te compadeces del ricino, que ni cuidaste ni ayudaste a crecer, que en una noche surgió y en otra desapareció. ¿Y no me he de compadecer yo de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no distinguen la derecha de la izquierda y muchísimos animales? Palabra de Dios, te alabamos, Señor.